Tú, hipócrita lector, con Christian Barnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenida, bienvenido, hipócritas lectores. Soy Christian Barnken y este es el podcast Tu hipócrita lector, que transmite Radio Pauta y que también se escucha en Spotify. Hoy día vamos a conversar con una hipocritísima lectora. Pero antes de eso, recordarles que el título de este podcast se lo debemos al poeta francés Charles Baudelaire, poeta del siglo XIX, que escribió ese magnífico libro que fue Las Flores del Mal, un libro que provocó por lo demás mucho escándalo en su tiempo, lo llevaron hasta tribunales al poeta Baudelaire, y en el poema que abre el libro, el poemario, al lector, se dirige directamente al lector después de enumerar sus propios abismos interiores, etc., y le dice algo así como: tú no te hagas el leso, ¿no? Tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Bueno, nuestra invitada de hoy lleva mucho tiempo hablando de libros, hablando de literatura, también hablando de cine, generando espacios para el pensamiento, para la conversación, espacios culturales muy interesantes. Ella es periodista y magíster en arte de la Universidad de Chile, y ustedes probablemente, algunos de los que nos escuchan, la siguieron en un mítico programa de la Radio Universidad de Chile, Radiópolis. Ella es Antonella Esteves y actualmente, luego de esos años en la Radio Universidad de Chile, está iniciando un nuevo proyecto, y siempre hay que celebrar estos nuevos proyectos y nuevos espacios, caramba, que cuesta sostenerlos y mantenerlos, son casi formas de resistencia, diría yo, cultural en la Radio UNIAC. Comunicarte, un espacio definido como un espacio para pensar, sentir y crear desde el arte y la sociedad. Ahí conversa con actores, con artistas, con gente muy variada del mundo cultural, y actualmente además es presidenta del directorio de la Fundación Violeta Parra. Museo Violeta Parra. Del Museo Violeta Parra. Antonella, un gusto de tenerte aquí en Tu hipócrita lector. Muchas gracias, Cristian. Un placer ser invitada a este magno programa. Me encantó eso de magno, ya sé. Lo primero que te quiero preguntar, siempre vamos con los hipócritas lectores primero a su infancia, ¿ya? Y vamos a ir a Macul. Tú naciste en Macul, pero entiendo que creciste en la comuna de Maipú. Sí. Vamos un poquito a tu infancia. ¿Cómo era esa infancia? ¿Era una infancia lectora o fuiste lectora tardía? ¿Cuál era el ambiente dentro de tu casa en relación a los libros? Hablemos un poquito de eso. Es muy curioso porque cuando hago ese ejercicio de memoria, recuerdo a mis padres leyendo, pero no recuerdo que hayamos tenido biblioteca. ¿No había biblioteca en la casa? No. Ya. Pero siempre había libros dando vueltas. Entonces hoy día asumo de que había siempre un amigo, una amiga, alguien que prestaba libros. Y mi hermano y yo, muy usuarios de las bibliotecas de los colegios, sin duda. Y recuerdo con mucho cariño también esa, claro, infancia lectora, también porque no siempre había dinero para vacaciones, para viajar, y ahí tempranamente descubrí que los libros son espacios de viaje, así que me podía ir a Narnia o a la Tierra Media de vacaciones, y eso yo creo que fue mi primera conexión con los libros, la posibilidad de salir de mi cotidianidad y entrar a otras posibles. ¿Cuál fue el primer viaje que tú recuerdas? ¿El viaje que te ha llevado lejos o te ha llevado a algún lugar que no podías conocer físicamente, digamos, sino que a través de la literatura? Yo creo que esta respuesta te va a encantar, la Biblia. ¿Ah, sí? Sí, porque, no te puedo creer. Porque yo crecí en una familia evangélica. Ah, tu familia evangélica, donde el libro es muy importante. Absolutamente, pues el libro de los libros, además. Desde luego. Entonces, probablemente, además que para un adolescente, la Biblia es un lugar muy curioso, ¿no? Porque está lleno de normas, pero también está lleno de aventuras. Pero claro, pero sí hay que recordar a Gabriela Mistral. Sí. O sea, tú eres igual que Gabriela Mistral. Gabriela Mistral fue criada por la Biblia, por unas tías viejas que le leían la Biblia en el Antiguo Testamento. Sí, ahora, lo bueno de ser protestante, en este caso, es que uno tiene acceso directo, digamos, ¿no? Claro, no con mediadores. Exacto, sin mediación. Sí. Entonces, a mí me encantaban los libros del Antiguo Testamento, excepto los números, los Deuteronomios, porque había mucha lista de cosas interminables. Pero los libros de los reyes, ¿cierto? Los reyes. Y también, a mí me encanta el Eclesiastés, todavía me sigue gustando el Eclesiastés. Es un gran libro. Es un hermoso libro. Tú sabes que le vi hace tiempo una entrevista a Juan Carlos Onetti, el escritor uruguayo, que es un escritor desgarradísimo. Y
la periodista le preguntaba algo así, ¿por qué tan pesimista, tan duro sus libros? Y dice, lea el Eclesiastés, le dijo él. Y es un maravilloso libro. A ver, ¿qué recuerdas? ¿Sabes qué me pasa con el Eclesiastés? Que yo no siento que sea un libro duro. Yo creo que es un libro y por eso probablemente hoy día me sigue haciendo sentido, porque probablemente hoy día mi espiritualidad tiene mucho más que ver con el budismo que con el cristianismo, pero hay una idea de lo temporal en el Eclesiastés. Que hay un tiempo para y un tiempo para sembrar. Eclesiastés 3, exactamente, que sigue siendo de mis pasajes favoritos de la Biblia porque encuentro que nos pone en el lugar, ¿no? De decir, a ver, esto que estamos viviendo, esta conversación tú y yo ahora es lo único que existe. Y lo que queremos, lo que deseamos, lo que anhelamos, tendrá su tiempo si es que. Pero no, pon tu pan en el agua. Me parece que es una linda expresión para dejar ir, ¿no? Y creo que probablemente adolescente intuía que había una verdad que ahora de adulta me parece que es clave para sobrevivir. Yo creo que es un libro que debiera leerse como un libro literario. De hecho, fue editado en España. Fueron editados varios libros de la Biblia, libros interesantes, libros apasionantes, con prólogos de escritores. Incluso algunos agnósticos, no todos creyentes, ¿cuál es la recepción de este libro hoy? Y el Eclesiastés, yo creo, un libro que tiene esa parte que tú dices, tiene también el vanidad de vanidad, todo vanidad, y cuando habla de la vejez al final, esa parte yo me acuerdo que era tremenda. Ya llegará el tiempo. Pero también, ¿viste? Es ponernos en el lugar y decir, a ver, ¿qué tanto corremos por esta intensidad de la vida si finalmente hay tan poquísimo que está en nuestro control? Y tarde o temprano la única certeza que tenemos es que vamos a, con suerte, envejecer. La única certeza es que vamos a morir. Ojalá lleguemos a envejecer. Desde luego, es cierto. A ver, entonces, claro, el libro de los libros, la Biblia, era habitual en tu casa porque era una familia evangélica. Y a ver, ¿alguna historia que haya despertado tu imaginación cuando niña dentro de las historias bíblicas? Está lleno de historias bíblicas, de personajes, David, por supuesto, Salomón. Daniel y José. Y los leones. Bueno, José y su hermano. Pero por supuesto, Daniel y los leones. Además, si tú lo piensas con esta perspectiva literaria, ¿no? Ya no religiosa, es un gran libro de fantasía. Pasan cosas fascinantes, ¿no? Y está muy bien escrito. Entonces, claro, uno piensa con una mirada no eclesiástica, uno podría decir distanciada, ¿cierto? Y sentándonos simplemente en lo que cuenta, aparecen cosas que son muy divertidas. Luego, también con cariño y en esa misma espiritualidad, yo pienso que C.S. Lewis fue un escritor que en mi infancia, adolescencia, fue fundamental. Las Crónicas de Narnia. Y más grande, más de adulta, toda la apología cristiana de C.S. Lewis me acompañó en mis tempranos 20. Vamos a ir a meternos ahí en Lewis de todas maneras. Vamos a dedicarle un tiempecito porque yo sé que hay un libro particularmente que no es muy conocido, que a ti te encanta. Lo vamos. Sí. ¿Ya? Mientras no tengamos rostro. Buena investigación. Sí, mientras no tengamos rostro. Es que es un libro muy interesante, así que por eso que me llamó la atención. No es muy comentado generalmente. Ya. Pero sigamos esta historia. Ok, la Biblia, ¿no es cierto? Estudiaste en el Liceo 1, ¿ya? Ahí en el liceo, algún profesor, alguien que te haya marcado, o alguna lectura de adolescencia, ya sales de la Biblia y entras de repente a otro mundo. ¿Te abres a dónde? Absolutamente, sí. Tuve una profesora fabulosa. Tuve varias profesoras fabulosas de lenguaje, pero me acuerdo con mucho cariño de Leda Rondizoni, le mandamos saludos, que nos hizo leer cosas que incluso fueron polémicas. Nos hizo leer JJ Benítez en algún momento. El Caballo de Troya. Sí, y de hecho salió carta en el diario. ¿Cómo a estas niñitas les hacen leer estas cosas? Yo recuerdo que también nos da, o sea, esa fue una entrada para cierta literatura de mujeres que hoy día me doy cuenta que fue fundamental. Leer, por supuesto, Isabel Allende, Marcela Serrano, que cuando la entrevisté fue como, qué emoción encontrarme con alguien que fue fundacional para mi lectura. Y también algunos otros libros. Yo creo que la profe nos tenía mucha fe respecto a lo que una adolescente de 15, 16 años puede hacer con un libro. Yo creo que hoy día tenemos un desafío respecto a eso, a esa idea del young adult como género, y que se supone que estos son libros escritos para los jóvenes o para los adolescentes, y que yo encuentro que son en muchos casos muy limitados respecto a lo que un adolescente puede leer. Yo creo que una persona puede leer literalmente cualquier cosa y va a hacer con eso lo que pueda, ¿no? Y eso yo creo que es lo fascinante del arte. Oye, Antonella, pero a ver, uno de estos libros de la adolescencia que te haya abierto así, que te haya producido una conmoción como lectora. Así, esos libros que tú, después de cerrarlo, de leerlo, dices, este libro me cambió, o en algo me cambió, o algo me pasó. Probablemente pensaría en Más fuertes que el amor.
no recuerdo el nombre de su autor, pero es el mismo de La Ciudad de la Alegría. Ya. Que también leímos La Ciudad de la Alegría. Ya. Y Más fuerte que el amor era la investigación sobre los primeros casos de SIDA. Y estaba novelado, entonces era al mismo tiempo de que estaba sucediendo en la comunidad gay inicialmente, estaba todo el proceso de investigación de qué diablos era el VIH, ¿no? Y estaba contado como un thriller. Y me acuerdo que fue muy emocionante porque ahí, en ese libro aparece algo que va a ser muy importante para mí como lectora hasta el día de hoy, como alguien que además media cultura, quiero pensar, que es entender un libro como la posibilidad de empatizar con un otro. Y yo creo que ahí hay un puente que hoy día es fundamental. Hoy día vivimos en una sociedad que está obsesionada con instalar la otredad como un lugar de peligro. Y lo que hace la literatura y el buen arte, en cualquier sentido, es instalar la empatía con el otro. Desde y decir, luego, este mundo no tiene nada que ver conmigo, pero puedo entender el dolor, puedo entender el miedo, puedo entender la incertidumbre, me puedo imaginar qué haría yo si estuviera en esa posición. Antonella, y vamos a Lewis. Ya, partimos con las Crónicas de Narnia. Sí. A ver, ¿qué es lo que tú más recuerdas de las Crónicas de Narnia y qué es lo que tú rescatarías como lectora hoy de esas Crónicas de Narnia que uno lee cuando joven o cuando niño? Lo puede leer como un libro de aventuras, como un libro entretenido, interesante, pero después uno va descubriendo que tiene muchas dimensiones, símbolos, en fin. Sí. Lewis es un escritor que tiene un mundo. Sí, que tiene muchas capas. Muchas capas, ¿no? Hablemos un poco de él. Yo creo que de niña, lo fascinante con las Crónicas de Narnia es saber que lo maravilloso está en tu habitación. En el closet. Exactamente. Claro. Y claro, y que a uno le puede pensar, hoy día pienso en Enriqueta de Liniers, y es como, lo maravilloso está en tu biblioteca. Y que puedes tener acceso a mundos extraordinarios simplemente abriendo la puerta. Y sigo pensando que eso es una de las cosas que hace la literatura. Más de adulta, por supuesto, y conociendo mucho más la vida de C.S. Lewis y el tiempo que le tocó vivir, también uno puede pensar, es un libro escrito para y durante la guerra. Para recordarnos que estas bombas que están cayendo, este espacio, también podemos cobijarnos en un lugar de contención que puede ser un mundo maravilloso, que no está libre de conflictos. Y recordemos que Narnia también está en guerra. O sea, incluso cobijarnos adentro del mito, de un mito, por decirlo así, ¿no? Que bueno, en el caso del mito cristiano, Aslan como representación de Cristo y todo aquello. Exactamente. Pero ese mito es donde nos refugiamos. O sea, no podemos vivir al descampado sin un mito. Y por eso creemos lo que creamos, ¿no? Fe, ciencia, religión, etcétera. Somos seres construidos de relatos. Y nosotros, cada uno de nosotros, está constantemente construyendo relatos, renovando relatos, ojalá cuestionando relatos y tomando decisiones. Tú y yo nos dedicamos a los que nos dedicamos porque tenemos un relato respecto a las posibilidades que tiene la literatura para transformarnos. Desde es luego. Un relato. Sí, claro. Es un relato que luego hace carne. Cuando cuando tú tienes estas conversaciones con gente y dices, oye, efectivamente un libro me cambió la vida, ¿no? Un libro me mostró que hacia dónde ir en un momento de incertidumbre. Un libro me espejió. En un libro me refugié también. Tal cual. Muchas veces, tantas veces. Sí, muchas veces. ¿Hay alguna escena o personaje de las Crónicas de Narnia que te haya quedado así para siempre, que te acompañe? Creo que es un poco tramposa mi respuesta porque hace no tanto tiempo leí un cómic escrito por Neil Gaiman sobre Susan, que es la hermana que se queda. Susan, claro. Y me parece que es súper interesante, ¿no? Pensar en qué pasa con quien no es el héroe, qué pasa con el secundario, qué pasa con el que toma decisiones para alejarse del mandato o es el inadecuado, como puede pasar, ¿no? Por supuesto que cuando uno es más chica se vincula con el héroe, pero de más grande te das cuenta que la mayoría del tiempo tú eres el outsider. Siempre tú eres el outsider de alguien. Tú eres siempre la otredad de alguien. Y siempre en un personaje secundario hay alguien tremendamente importante. Por ejemplo, yo he leído, han aparecido novelas a propósito de la Odisea. Circe, contar la historia desde Circe. Leí la otra vez una novela muy interesante, ya no me acuerdo la autora. Es Circe, de la perspectiva de la mujer femenina. Es así. Me voy a acordar porque yo también leí ese libro. Sí, que Odiseo la rechaza y que se va, en el fondo la deja, ella lo ofrecía, porque se va por Penélope, qué sé yo. Pero es interesante buscar esos personajes secundarios, por ahí se abre un hilo, ¿no? O sea, creo que el mundo de los retellings
que es contemporáneo, da para un montón. Yo estoy bien fascinada con los retelling griegos y me di cuenta que sin querer había leído como el camino de la Odisea. En el verano me leí uno que se llamaba Electra. ¿Ya? Que era la guerra de Troya contada por Electra, contada por Clitemnestra y contada por, olvidé el nombre, pero Casandra. Yeah. Entonces, estas tres mujeres que en el relato oficial no tienen tanta participación y definitivamente no tienen voz, son mediante las cuales vamos viendo este mundo y vamos viendo el desastre, ¿no? Luego está... de una cultura patriarcal. Absolutamente. Que es el mundo de la Ilíada. Exactamente. Luego está este libro fascinante de la Irene Vallejos, algo del arquero, me voy a acordar. Seguramente hay gente que está gritando. La autora del Junco. Sí, que habla de esta pasada de Eneas por Cartago, donde casi se queda y después se va, pero está contada por los distintos personajes, incluidos héroes, que quiere tratar de dejarlo ahí. Y luego hay un libro hermoso que súper recomiendo de Úrsula K. Le Guin, una directora, escritora a la que amo con profundidad. Tenemos que hablar de ella. Tenemos que hablar de ella, por favor. Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos? No, sí tenemos un poquito de tiempo. Úrsula K. Le Guin escribió un retelling de la Eneida, que se llama Lavinia, en donde Lavinia se encuentra con el poeta, con Virgilio, con el fantasma de Virgilio más bien, y Virgilio le cuenta lo que va a pasar antes de que llegue Enea a las costas de lo que luego va a ser Roma. Y es muy fascinante porque Lavinia lo cuestiona, pero a ver, ¿cómo va a haber tanta guerra? ¿Pero por qué? ¿Cuál es el sentido? Y no he olvidado que el fantasma de Virgilio le responde: esa es una pregunta tan de mujer. Los hombres necesitan la guerra para que existan héroes. Y es muy bonito entonces acercarse a esta mitología que nos ha definido como cultura occidental desde otras miradas. Y creo que es muy fascinante que haya tantas escritoras haciendo eso hoy día. Tenemos un problema, tenemos que volver a Lewis todavía. Pero ya aquí llegamos a Úrsula Le Guin. A ver, es una autora tremendamente interesante. Tú dijiste que te interesaste por el budismo, ella se interesó por el taoísmo. Sí. Es muy taoísta en un cierto sentido, anarquista taoísta del anarquismo positivo. Sí. Hablemos un poco de ella, de esta autora. ¿Cuándo te encontraste con ella? ¿Cuál fue el libro que más te marcó? Yo creo que me encontré con ella con la mano izquierda de la oscuridad primero. Ya, la mano izquierda de la oscuridad. Que ya cuando ya estaba más metida en el feminismo, yo encuentro que cuando uno quiere entender qué es la ideología de género, leer La mano izquierda de la oscuridad lo explica todo. Porque se trata de este personaje que se supone que es un terrano, que es un terrestre, que llega enviado por una especie de ONU intergaláctica a Invierno, que es un planeta en donde no existen hombres y mujeres. Existen personas que van a desarrollar en algún momento del mes genitales, que pueden ser femeninos o masculinos y pueden cambiar a lo largo de la vida. Entonces tú puedes ser padre de tu primer hijo y madre del segundo. Y el personaje protagonista, es porque miramos este mundo, está muy complicado porque él no sabe tratar personas. Él sabe tratar hombres y él sabe tratar mujeres. Pero no sabe cómo vincularse con esta gente en donde el género y los mandatos de género no existen. Y además el libro tiene otra capa que tiene que ver con la política y con las contenciones del poder, y tiene otra capa que tiene que ver con cómo nos vinculamos desde el miedo y qué pasa cuando todo es sospecha. Es un libro fascinante. Y después me fui a todo el mundo de Terramar. Y ahí yo creo que hay algo que yo me fascina y respeto mucho de Úrsula K. Le Guin, y es el hecho de que ella se dé permiso para, a medida que ella va creciendo como persona y encontrándose, entre otras cosas, con el feminismo, vuelva a ese mundo y cuestione lo que ella misma había escrito. Claro, lo reescribe de alguna manera. Pero sin hacerle el quite o darle la espalda. No borra los primeros 3 libros de Terramar que escribe a finales de los 60, principios de los 70, pero ella dice, y hay un documental hermoso que se llama Los mundos de Úrsula K. Le Guin, que entiendo está en Prime por si lo quieren buscar, en donde ella dice: yo, si hubiese sido feminista entonces, hubiese escrito otro libro, pero soy ahora, puedo volver al mundo de Terramar y reescribirlo desde otros lugares sin ser irrespetuosa con el mundo que ella había creado. Eso me parece que es fascinante. Ella, además, la escritura de ella, la pluma de Úrsula K. Guin es maravillosa. No sé qué te parece a ti, cómo ella escribe, el estilo, la pluma. Es una delicia leerla, realmente. Es una fiesta leerla para mí. Yo creo que hay 2 cosas que están en su manera de escribir, que están, yo creo que en el espíritu de ella y en todos sus libros, sean fantasía, sean ciencia ficción, sean ensayos. Y una cosa tiene que ver con el poder de la palabra
En Terramar, por ejemplo, la magia se hace a través de la palabra. La palabra, el poder del logo. Hay otro libro que se llama El Relato, de hecho, en donde hay palabras que se esconden por el poder. Entonces, la palabra, Ursula K. Le Guin entiende muy bien que es la clave de nuestra existencia, que es el lugar desde donde nos construimos. Y otra cosa que a mí me encanta de sus libros, y hay un libro que si alguien no lee Ursula K. Le Guin recomiendo para partir, que se llama El nombre del mundo es bosque, que es un libro cortito, 115 páginas, y que encarna también otra cosa que a ella le interesa mucho. Su papá era antropólogo, su mamá lo acompañaba, fue la primera mujer que tradujo un diario de un nativo americano, fascinante los papás de Ursula K. Le Guin, y ella fue creada entonces por este respeto de la otredad, de ir a hacerle preguntas al otro y de entender de que uno siempre está en su lugar, está situado, ¿no? Y que el otro siempre va a ser un otro. Claro. Y eso, independiente que seamos hermanos, que tengamos un mundo experiencial cercano, igual es un otro. Y si el otro está más lejos, la única manera de acercarse es preguntando. Y entendiendo que esa persona tiene una cosmovisión y una manera de habitar el mundo que es distinta a la mía y que es tan respetable como la mía. Eso, que me parece tremendamente político y urgente en este momento, es algo que está en todos los libros de Ursula K. Le Guin y que yo celebro y me fascina. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Dejamos a Lewis y nos faltaba abordar un libro que tú has hablado de él, o lo leí por ahí, Mientras no tengamos rostro. Que también es un retelling. Sí, claro. Y a propósito de los relatos, ¿no? De cómo uno se construye a partir de los relatos y cómo uno a veces tiene que deconstruirse estos relatos o salir del relato, etcétera. Brevemente cuéntanos de qué trata este libro. Trata del mito de Eros y... lo olvidé. De este personaje, esta princesa que... ya me voy a acordar. Que... Afrodita, la mamá de Eros, ¿cierto? Se siente celos de ella y la pide como sacrificio, ¿cierto? Y el sacrificio es que se supone que la matan, pero realmente Eros se la roba y se la lleva a vivir a una cueva a las oscuras y ella nunca sabe que efectivamente su amante, su captor, que además ahí también hay una cosa, ¿no? Es este dios. Y la primera parte de Psique, de Eros y Psique. Eros y Psique. Sí. La primera parte del libro... Bueno, Ovidio. Está escrita por Ovidio, claro. O sea, Ovidio le reescribe el mito, escribe Claro, y C.S. Lewis lo retoma, pero ahora está contado por la hermana de Psique, que era la feita de la familia, que de hecho es tan feita y se siente así que siempre anda con un velo. Ajá. Y ella tiene que hacerse cargo del reino porque la hermana fue raptada y porque los papás entran en crisis. Entonces, toda la primera parte del libro es cómo ella se victimiza respecto a que nadie la ve, que nadie la toma en serio, que todo el mundo anda detrás de Psique, que ella es la princesa y que ella solamente tiene que hacer el trabajo duro, el trabajo real. Y cómo ella lo pasa muy mal con esto, ¿no? Y cómo ella trata de que su hermana vea la situación que está raptada por un monstruo, etc. Y la segunda parte del libro es el mismo relato, después de que este personaje se da cuenta de que las mismas cosas, los mismos hechos podían ser mirados desde otro lugar. Es un libro fascinante. Y un libro que se habla poco de Lewis, ¿eh? Sí, mientras no tengamos rostro. Mientras no tengamos rostro. Y el título, a ver cómo lo relaciona con todo lo que acabas de decir. Que ella estaba con un velo. En toda la primera parte, porque ella como ella todo el tiempo le ha dicho que es me olvidé. Fea en comparación a Psique, que era una belleza, ella entonces se tapa y anda con un velo y se transforma en una cosa mítica. ¿Cuál es el verdadero rostro de esta princesa? Y ella esconde su feminidad, esconde su verdadera identidad y se esconde detrás de ese velo. Que también es el relato. Y en la segunda parte hay una parte hermosa en donde ella se quita el velo y se mira al espejo. Ve su verdadero rostro. Y ve su verdadero rostro. Hay una palabra antigua que Verónica significa el verdadero rostro. Descubre su Verónica. Bueno, los relatos son entonces máscaras. Los relatos son velos, ¿no? Pueden serlo. Pueden serlo. O pueden ser espejos también. Y pueden ser verdad también. Claro. Yo creo que el tema es dónde te sitúa respecto a ti mismo y respecto al otro. Yo creo que es muy poderoso el camino que hace ese personaje de culpar a todo el mundo de su propio destino y luego pasar por una crisis que la hace ver que finalmente ella también eligió. Veo que te fascinan los mitos griegos. La mitología griega te ha fascinado siempre.
¿Te empezó a fascinar después? Cuéntame tu relación con los mitos griegos, con la mitología griega. Yo creo que me pasa que siento que uno no puede escapar, ¿ah? No recuerdo haberme dicho, ya, ahora me voy a leer la Ilíada, me voy a leer la Odisea, Siempre, la mitología es algo que me ha interesado siempre, y también tiene que ver, por supuesto, con mi pasado evangélico, desde dónde nos construimos, ¿no? Cuál es el lugar que escogemos para habitar, con qué nos identificamos. Y luego toda la cultura occidental está basada en los mitos griegos, ¿cierto? Y muchos de nuestros discursos hasta el día de hoy. Somos griegos aunque no lo queramos. Exactamente. Sí, una parte, por lo menos. Y nos cuesta mucho. De ahí me interesa mucho Elena Vallejo. Me encanta lo que esa autora ha hecho, no solamente en relación con su libro más famoso, ¿cierto? El infinito en un junco, sino también con volver una y otra vez a la verdad y a la tensión que hay en la filosofía, pero también en el quehacer cotidiano del mundo antiguo. Y también me gusta mucho que haya escritoras hoy día que revisitan esos mitos. Estoy pensando también en Margaret Atwood con Penélope y las 12 criadas, que cuenta la Odisea desde el punto de vista de Penélope. Y de alguna manera hacer eso me parece que es un ejercicio tremendamente rebelde de autoras para decir, ojo, nos han contado el mundo solo desde un lugar. Y eso creo que es fascinante, poner en cuestión ese lugar. Es lo que hace el feminismo y a mí me parece muy interesante eso. Ya, en mitología griega. ¿En algún momento te interesaste por la teología? Sí, por supuesto. ¿Y estudiaste teología? Estudié teología. ¿Y estudiaste la carrera completa o estudiaste algunos años? No, estudié mientras estaba en mi primer año de bachillerato en la Chile. Paralelamente estaba estudiando teología, especialmente historia bíblica, en el Instituto de las Asambleas de Dios. Ya. ¿Y hay algún tema teológico o algún autor de teología, algún libro de teología que te haya interesado? O sea, creo que desde ahí, de C.S. Lewis es fácil pasar a Chesterton. Sí, claro. Y yo creo que Chesterton es muy interesante también. Y me encanta que Chesterton, al mismo tiempo que escribe teología, también escribe novelas policiales. Claro. Y me parece que ese cruce es muy potente, ¿no? Porque de nuevo entramos... El padre Brown. Exactamente. El candor del padre Brown. Nos quedamos ahí con el mundo de los relatos y creo que eso es tremendamente interesante. Y ahí Chesterton, ¿qué te interesó en Chesterton? Yo creo que me interesa la posibilidad de leer más allá del dogma. Creo que cualquier religión está basada en la palabra, está basada en un relato, ¿no? Y efectivamente eso se encarna en nuestra fe, se encarna en la manera en que nosotros habitamos ese relato. De nuevo, una de las cosas interesantes de estos tiempos es que uno puede ir al libro, ¿no? Y puede decir, ya, está bien que el pastor diga esto, que el cura diga esto, que el sacerdote diga esto, que el líder diga esto, pero a ver, ¿qué dice el libro? ¿No? Y me parece que los autores como C.S. Lewis, o como que además fue un cristiano tardío, entonces trajo toda su... Es un converso. Claro, trajo... Y Chesterton también, ¿eh? También. Católico tardío, eso sí. Entonces, a mí me parece súper interesante esos autores que entienden, como por ejemplo en Sorprendido por la alegría de C.S. Lewis, que entienden que ese relato cristiano que adoptan, lo adoptan para sobrevivir. No porque sea la verdad, necesariamente la verdad como aquello universal sino que ellos en su cotidiano se dan cuenta de que necesitan asirse, especialmente en la época de ellos, ¿cierto? Bueno, en esta también, asirse a algo que les haga sentido para su cotidiano. Y me parece que ese ejercicio como de adultos intelectuales diciendo, a ver, ya, pero detengámonos acá. ¿Por qué me interesa esto? Es necesario. Necesario poner en cuestión todo, creo yo. Hay un libro chiquitito de Lewis que es sobre un duelo, la muerte de su pareja, que me parece que también es un libro notable, muy bello. Se hizo una película a partir de ahí, Una pena observada. Ese libro de Lewis me acordé ahora. Sí. Que es revisar, es uno de los libros más valientes que yo he leído de duelo, de revisión muy honesta de lo que es el duelo. Y además de alguien que tiene fe. Además, entonces claro. que no te sirve pero le tiembla la fe, o sea, por supuesto. Claro, le tiembla y ahí dice que la fe como algo facilista, como una respuesta facilista ante dolores como eso, finalmente no sirve en ese momento, o sea, que como que le cerraron la puerta, como que Dios le hubiera cerrado la puerta en las narices, así, ¡paf! ¿No? Y ahí parte la pena observada. Creo que a mí me pasa mucho y me he dado cuenta de manera más consciente ahora que yo como lectora, pero también como espectadora de cine o de teatro, engancho con las obras que muestran la fragilidad.
con el arte que tiene fisuras respecto a lo humano, ¿no? Creo que es muy peligroso cuando hablamos desde las certezas. Y que si hay algo que nos puede salvar es hacernos preguntas. La duda. Sí. Desde luego. Es lo que permite la tolerancia, porque si no las certezas son muy peligrosas. Son muy peligrosas. Sí, y creo que vivimos en un mundo en donde necesitamos poner en duda todo. Y además porque se está poniendo en duda todo con la inteligencia artificial, ¿cierto? Con los totalitarismos de regreso. Entonces creo que está bueno hacerse preguntas y a mí me interesan los autores y autoras que se hacen preguntas. ¿Qué otro en esa línea así que nos coloque ante esas preguntas? Me voy a pegar un salto al contemporáneo. Siri Hustvedt para mí es fundamental. Háblanos un poquito de él. Amo a Siri Hustvedt. Yeah. Siri Hustvedt es una gran escritora de origen noruego, pero nacida y criada en Estados Unidos. Alguna gente la presenta como la esposa de Paul Auster, lo que me parece que es una injusticia, porque efectivamente fue la esposa de Paul Auster y su gran compañera de vida. Y su principal lectora. Y compañera de vida total. Entonces, claro, uno pensaría cuánto de uno está metido en el texto del otro, ¿no? Pero... he leído ensayos de ellas muy buenos, muy lucios, pero no he leído... ¿Novelas? Recomiéndanos. ¿Por dónde vale la pena empezar? Hay una que quiero pensar que se llama El futuro recobrado, ya te darás cuenta que no soy tan buena con los nombres. Ya. Está Mi verano sin nombres, que también es una hermosura, El amigo americano. Pero también ella siempre tiene personajes que se están haciendo preguntas, que no lo tienen resuelto, que están haciendo el camino. Y a mí me parece que eso es súper valioso, ¿no? Porque también como lectores, por lo menos yo que estoy buscando que me acompañen en mi incertidumbre. Que me sienta cobijada en mi dolor, en mi soledad, ¿no? Que como humano, ¿no? Independiente de que uno tenga vínculos sanos y lo que sea. Entonces creo que cuando los escritores y escritoras pueden abrirse a mostrar eso en sus propios procesos, sea en la ficción o sea en el ensayo. Ella tiene muchos ensayos sobre neurociencias, una mujer estudiosísima. Sí, en muy esos interesante temas, los ensayos de neurociencia que tiene. pero también porque su propio cuerpo empezó a tener temblores. Ella tiene un ensayo muy lindo donde habla cuando en el funeral de su papá tuvo que leer y no podía parar de tiritar. Y después se da cuenta que también hay una cosa con la fibromialgia que tiene. Y empieza entonces a investigar y a decir, ok, ¿qué me puede decir el relato científico respecto a esto que mi cuerpo está alegando? Y es muy lindo eso, insisto, a mí me gusta la gente que se hace preguntas. Oye, y el marido que acaba de fallecer, Paul Auster, ¿te interesó como escritor? Me interesó primero. Ya, primero él, claro. Aunque llegué por caminos distintos, ¿no? Sí. Y creo que Bargamut, su último libro... Es una maravilla. Es una maravilla. Ahí tienes algo sobre la fragilidad. Y ahí absolutamente. Y además porque extraordinario. Me hizo llorar ese libro. Sí, es un libro me precioso. Conmovió. Es un libro precioso. Además, lo recomendamos vivamente, ¿no? Vivamente. Y además porque es una carta de amor para ella. Porque él sabía que se estaba muriendo cuando escribió ese libro. Porque... Y yo me imaginaba a ellos revisando el libro, ¿no? Y de alguna manera diciéndoles una carta donde finalmente él dice, sigue viviendo. Claro. O sea, es como agradezcamos el tiempo juntos y sigue viviendo. Y por supuesto la trilogía de Nueva York, ¿cierto? Hay mucho Paul Auster, pero creo que como la mayoría de tus invitados acá también he pasado por épocas. Entonces tengo épocas como que me fijo con algunos autores. Se obsesiona y sigue a un autor. Claro, y me quedo ahí un rato. Ahora mismo estoy leyendo mucho victoriano. Mucha autora victoriana de la que sabemos poco, pues en general hablamos de Mary Shelley. Sí. De Mary Wollstonecraft Shelley. Pero hay muchísimo mundo ahí. O sea, hay una cantidad tremenda de escritoras victorianas fabulosas que escribieron cosas súper interesantes en ese mundo tan constreñido, ¿no? Me interesa mucho la ciencia ficción, me interesa mucho el fantástico. A ver, la ciencia ficción, a ver. ¿Cuáles son tus autores favoritos? Bueno, Ursula K. Le Guin. De todas maneras. De todas maneras. Oye, Lewis también tiene algo, ¿no? Sí, pues tiene la trilogía cósmica. Sí, claro. Tampoco se habla mucho. Perelandra es una cosa fabulosa. Sí. Bueno, y por supuesto, algunos clásicos. Estoy leyendo harta ciencia ficción escrita por mujeres últimamente. Y algunos súper antiguos. Creo que en el verano leí uno que se llamaba Herland. Me voy a acordar ahora cómo se llama la escritora. Que es un libro escrito a principios del siglo XX que se imagina un mundo sin hombres, pero en la Tierra. Entonces unos exploradores llegan a esta sociedad donde no hay hombres, y son 3 hombres los que llegan como exploradores y no pueden, están todo el tiempo diciendo, pero los hombres deben estar guardados, porque no puede ser que tengan este nivel de desarrollo, esta ciencia, esta arquitectura. Como un mundo de las Amazonas, así una especie Claro, pero es un mundo civilizado, no es un mundo salvaje. Y es muy interesante la perspectiva porque esa misma autora, Charlotte Perkins, tiene un segundo apellido compuesto que no recuerdo,
Ella, antes de escribirse el libro, habría escrito un ensayo sobre el rol de la mujer y el trabajo. Entonces, es muy interesante cuando la ciencia ficción habla. Sí. Un género que yo creo que da muchas posibilidades para lo mismo que estás diciendo. Tarkovsky, cuando hizo cine, hablaba de la conciencia ficción. Ese era su género. Solaris, ¿no? Conciencia ficción. Yo creo que hay novelas... El libro Solaris. El libro de Lem. Es que Lem es un maestro de la ciencia ficción, es un genio. Sí, y ya a mí me pasa algo con eso, porque siento que el mundo académico y el mundo intelectual, ¿no? En general, mira la ciencia ficción y la fantasía, también en el cine, como géneros menores. Y no son menores. Para nada. La novela policial también ha ido agarrando fuerza. La novela negra, son novelas de indagación psicológica, incluso metafísica. O sea, hace poco con mi club de lectura leímos 2 extraños en un tren. ¿Cuál? 2 extraños en un tren. Ya, sí. Y claro, hablando de metafísica, ¿no? Y hablando de la culpa. Tuvimos una interesante conversación sobre una IA podría escribir eso o no, porque es un libro sobre la culpa profunda. Ay, de la misma autora de Carol, no olvidé el nombre, pero bueno, va a aparecer en algún momento. Y es muy interesante ver cómo... Y antes de eso leímos Catedral de Claudia Piñeiro, que es una maravilla del libro, que también se supone que estamos tratando de descubrir un crimen, pero la cantidad de cosas que están involucradas, los relatos que uno tiene respecto a uno mismo y por qué hace lo que hace desde la religión, wow, es como, yo creo que hay que leer género. Sí, o sea, libros de géneros como la ciencia ficción, género como la policial, como el horror. Se está escribiendo mucho, hay muchos escritores muy interesantes hoy día haciendo esa literatura. Lem, un maestro, es un maestro. Sí. Tarkovsky está enojado con Tarkovsky porque como que le cambió bueno, hizo una relectura, una reinterpretación, ¿no es cierto? Ahora a mí me gusta la para, hace poco hablábamos de eso con Alia Trabuco, de que se hizo una obra de teatro con Limpia, se inspiraron en uno de sus cuentos de las homicidas para la última película de para la vida de la otra, y ella decía, son otras cosas. Yo entregué y no quise ni mirar. Y me parece que eso es lo más saludable para un autor. Si vas a permitir que se haga una adaptación, suelta. Desapego. Sí, y dejar que el libro tome su propia vida, su propia deriva, sea reescrito. Obvio. Si y que ahí los lectores, espectadores, decidirán que les gusta o no. Bueno, gran parte de la historia de la literatura ha sido eso, ¿no? Sí. Reescribir. Sí. Estamos todo el tiempo reescribiendo. Reescribiendo, incluso traicionar el modelo, etc. Y reescribiéndonos. A nosotros mismos, desde luego. Sí. Porque somos relatos, como decíamos recién. Vamos a ir, a ver, escritoras mujeres pero chilenas, partamos de atrás, que te parezcan, han sido significativas para ti. Bombal. Amo. O sea, María Luisa. María Bombal es una diosa. Es que, ¿sabes qué pasa? Es que yo creo que no está suficientemente relevado lo que ella significó en su momento, no solamente en Chile. Pero sí ni se le dio el Premio Nacional de Literatura. Sí, yo creo que María Luisa Bombal... A nivel latinoamericano, yo creo que ella... Alguien dijo que a Rulfo leyó una novela de ella y que se habría influido en esa novela para escribir Pedro Páramo. Sí. El mundo de los fantasmas, de los muertos, etcétera. Ella es, bueno, Borges la valoró mucho porque fueron amigos. Es una extraordinaria lectora de pocos libros, pero fundamentales, ¿o no? Absolutamente, y además yo siento que ella habilitó 2 cosas que no estaban en su época. Una tiene que ver con el cuerpo y el deseo femenino, que aparece ahí, ¿cierto? Absolutamente. Con la sensualidad, y no hablo solamente de lo erótico, aunque también, sino con la idea de cómo habito este cuerpo y cuáles son los límites que la sociedad me impone para habitar este cuerpo. Y la otra cosa, de nuevo, usar el fantástico para hablar de temas existenciales, que yo siento que es el corazón del fantástico. Cuando no podemos hablar directamente de un problema, eso lo ha hecho el cine, lo ha hecho la literatura, vamos a jugar con... O sea, la primera novela fantástica es Frankenstein, en el momento en donde esa mujer muerta, la amortajada, ahí está todo, es un símbolo además muy potente, una mujer muerta, ¿no? Yo creo que ahora, por ejemplo, podemos releer a Brunet. Marta Brunet. De una manera muy interesante. Hace poquito, un par de años, Alfaguara sacó una colección de cuentos y relatos. Qué interesante Marta Brunet. Yo creo que también ha pasado con Marta Brunet, como pasó con Gabriela Mistral, probablemente de manera mucho más radical, se la ha querido achicar. Y decir, bueno, no, esta mujer escribía realismo, ¿no? Sí. Como si eso fuera una cosa menor. O Gabriela Mistral escribe para niños. Es como, de nuevo, como si eso fuera una cosa menor. Sí. Pero cuando tú entras, tienes acceso real al cuerpo de su trabajo. De verdad, estas mujeres son de un alucine. No, alucine. Impresionante. Brillante, Gabriela Mistral. Es una gigante.
Entonces Una creo gira. que yo agradezco vivir en esta época. Sí, de poder, digamos, redimensionar. Sí, y hay poder- tanta editorial independiente que está haciendo que está- cosas con estas gran, autoras. Gran trabajo, hay que felicitar. La editorial independiente ha hecho un trabajo notable en Chile, de Sí. rescate, de escritoras, etcétera. Hay un mito femenino, entiendo que te gusta a ti también, que ha sido relevado, ha vuelto a aparecer, Fantasma nos visita, el de ella, Teresa Wilmont. Sí. A ver, ¿te interesa ella? La verdad que yo debo reconocer que la poesía me cuesta un poco más. Ya. Y creo que con el ¿Te cuesta como género o la poesía de ella? No, me cuesta como género, pero entrevistando a Cecilia Vicuña entendí por qué. Y creo que es una de las cosas lindas. A ver, es una de las ¿qué cosas entendiste? lindas que tiene nuestro Interesante. trabajo de poder ir a la fuente, Sí. ¿no? Y me acuerdo haberle dicho a Cecilia Vicuña en una entrevista, que está en mi libro de entrevistas, que a mí me costaba la poesía. Y ella me explicó por qué a mí me costaba la poesía. Y claro, yo soy una mujer muy entrenada en el cumplir, en el rigor, en el ir por la meta y hacer lo que hay que hacer. Ya. Y eso es muy transformar el cuerpo y el tiempo en productivismo. Ella dice, el problema es que la poesía te saca de ese lugar. La poesía es circular. Claro, La poesía claro. detiene el tiempo. Sí. Y para ser lector de poesía tienes que sacarte la Es productividad salir encima. de Ella me lo dijo más lindo igual. ¿eh? Es salir de Cronos y entrar en Kairos. Tal cual. La poesía es Kairos, Tal no es cual. Cronos, ¿no es cierto? Tal cual. Entonces... Pero tú serías un excelente lector de poesía con todo lo que hemos conversado aquí, lo que te veo, la literatura, lo fantástico. No, sí, ahora sí, po. Pero Ah. yo creo que también uno tiene que darse permisos y aprender, y por eso encuentro que estos espacios son muy valiosos para que quienes nos escuchan digan, oye, a mí también me pasa eso. Yo Claro, siento que... a muchos les pasa. Yo tengo un taller y llegan muchos alumnos, no de escritura, de lectura, poesía. Y hay que entenderlo. Mira, es como la música. Hay gente que no tiene tan buen oído, pero yo creo que o tiene un bloqueo. A veces son bloqueos también, ¿no? Y también a veces son mandatos que te Claro. dicen, ya, tú no eres bueno para esto, ¿no? Desde luego. Y de nuevo, como hablando del Eclesiastés, las cosas tienen tiempo, ¿no? Es difícil entender a Bowie cuando tienes 15 años. Ajá. Pero cuando tienes 40, puedes disfrutarlo a los 15, pero cuando tienes 40 empiezan a aparecer Pink Floyd, ¿no? Sí. Que fue algo que yo sí escuchaba en mi niñez porque mi Claro. papá era fan, pero ahora yo me enfrento con El lado oscuro de la luna y es como, wow, ¿no? Ahora me habla a mí. Entonces creo que sí, las obras tienen su tiempo de encontrarse. Yo te quiero agradecer, Antonella, este tiempo que has dedicado a conversar con nosotros, porque nos están escuchando todos los hipócritas lectores con esa pasión que te caracteriza, ese amor por la literatura. Antonella Esteves, muchos de ustedes ya la conocen, ha hecho un trabajo muy notable en radio, pero no solamente en programas sobre libros, sobre literatura, tiene un programa actual, Radio UNIAC, Comunicarte, un nuevo espacio que celebramos desde luego, sino que también tiene todo un trabajo sobre el cine, no hablamos de tus libros de cine, Luz, Cámara, Transición, el rollo del cine chileno, La gramática de la melancolía, ese título me encanta, La gramática de la melancolía cinematográfica, eso va para otra conversación, pero que algún día podremos tener en otro espacio. Muchas gracias, hipócrita lectora Antonella, por haber estado aquí compartiendo conmigo. Muchas gracias por la escucha, un placer. Y nosotros nos encontramos en el próximo programa que se estrena el próximo viernes a las 8 en Radio Pauta. Pero si ustedes quieren buscar los episodios anteriores, los capítulos anteriores de Tu Hipócrita Lector, búsquenlos en la página de pauta.cl o también en Spotify. Muchas gracias por habernos acompañado, queridos y queridas hipócritas lectores. Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.